Bienvenidos a la clase 7 del curso de Derecho Comparado. Ya entrando en tierra derecha, la clase del día de hoy responderemos la pregunta ¿cómo comparar? Y cuando hablamos de cómo comparar nos referimos principalmente a lo que se denomina el método comparado. Eh, en la forma en que vamos a hacer esta tarea, esta actividad, que es lo que pretende enseñarnos el curso, y es podríamos decir, cuál es la receta del derecho comparado. Y antes de entrar en qué es el método, cuál es el método del derecho comparado, quiero resaltar algunos de los problemas metodológicos o algunas de las preguntas que surgen desde el inicio. ¿Y por qué hago esto? ¿Por qué parto con un conjunto de preguntas? Nos vamos a ver tanto en esta clase como en la próxima que alrededor del método comparado todavía quedan muchos desafíos, muchas preguntas abiertas y también dependen mucho de las circunstancias. Eso es algo que vamos a ver y es parte también de esta clase y de la clase número 8 del curso. Eh, Hay un sinfín de desafíos metodológicos y ya por lo menos vimos uno en la clase anterior cuando conversábamos sobre quién puede comparar, evidentemente, aspectos culturales y también de idioma y lenguaje son obstáculos al momento de comparar. Entonces, por ejemplo, respecto a los problemas metodológicos del derecho comparado, eh, uno podría decir cualquier aspecto del derecho permite comparación. Eh, Puedo comparar cualquier ley o cualquier regla de cualquier parte del mundo con cualquier regla de cualquier otra parte del mundo. Tiene que necesariamente ser el derecho nacional o local con el extranjero. Puedo hacer otras combinaciones. ¿Hay algún aspecto del derecho que sea incomparable? Otra pregunta es, ¿dónde se pueden hallar las normas fundamentales del derecho extranjero? Algo que en los materiales de la clase del día de hoy se explaya bastante Harold Guterrich sobre dónde encontramos la regla. No solamente si es que es comparable o no es comparable, si decidir o seleccionar un derecho por sobre el otro, sino que, bueno, ¿dónde vamos? ¿A qué sector? ¿En qué biblioteca? ¿En qué repositorio? ¿En cuál ley se encuentran las normas fundamentales del derecho extranjero que vamos a comparar? Otra pregunta es, ¿qué valor se le debe otorgar a las fuentes? El sistema de fuentes del derecho chileno es muy distinto al sistema de fuentes de otros países. Pues, en algunos casos la jurisprudencia tiene un rol fundamental. Acá en Chile, si bien es cierto, ha ocupado mayor espacio últimamente, legislativamente, el rol de la jurisprudencia es bastante reducido y así también lo podemos hablar con el derecho consuetudinario, con la moral, las buenas costumbres, todas aquellas normas que no están escritas o normas que, si bien es cierto, no existen legalmente, sí son parte de la forma en que se resuelven problemas en otras partes del mundo, a pesar de que no existe una ley. ¿Qué valor se le debe otorgar? Otra pregunta, por ejemplo, es ¿cómo me aseguro de estar comparando bajo el estado del arte actual del derecho extranjero? ¿Cómo sé que, por ejemplo, algo que uno, por lo menos son bochornos comunes, que uno va a comparar una ley que ya fue derogada o una ley que tuvo una mínima aplicación y uno la presenta dentro de la comparación como algo tan significativo que cambia o que vale la pena cambiar la mirada del derecho nacional en base a esta experiencia extranjera, que cuando uno puede ver en realidad qué es lo que pasó con la aplicación de esa ley y uno se da cuenta que nadie la siguió y es letra muerta, bueno, ese tipo de bochornos suele ocurrir. Pero ¿cómo me aseguro que estoy comparando algo que es significativo en el otro lado? Imagínense, hay una dificultad de determinar cuáles son las leyes principales del otro país. Después tengo la dificultad de cómo las voy a valorar. Y tercero, cómo sé si es que esas normas están actualizadas o si es que tienen en la práctica algún sentido o no.
Sí, de hecho eso sí es que algún día también les cuesta dormir y ya se terminaron todo el Candy Crush, revisen el Código Civil chileno y vean cuántas normas existen, cuántos artículos que existen en el Código Civil chileno y que tienen cero aplicación, pero absolutamente cero aplicación. Les voy a dar una sola pista. Una frase que se llama el crimen de seducción en el Código Civil chileno. Cero aplicación, absolutamente cero. O sea, si uno lo siguiera, toda la gente que participó en todos los reality shows de los 90 y de los 2000 en adelante habrían sido castigados por ese crimen de seducción de alguna manera. Bueno, y quizás que otra persona más. Pero aún así, revisen, yo creo que hay muchísimas normas que ya no aplicamos. Entonces imagínense, viene alguien desde el extranjero, toma nuestro hermoso Código Civil azul, no en su versión estudiante, en su versión actualizada, esas que cuestan 60 lucas, abre el código, revisa por ahí entre el artículo 99 y el 102, un poquitito antes de la definición de matrimonio, y aparece el crimen de seducción. Y elabora una comparación internacional utilizando esa norma, para después darse cuenta que en Chile esa norma en particular tiene cero aplicación. Y ni hablar de la abeja fugitiva, ni de las palomas en su palomar, porque yo creo que ahí sí que podemos rebotar muchísimo más con esos temas. Y también, siguiendo con los problemas metodológicos del método comparado, existe este problema de comparabilidad, de si ya no solamente si cualquier aspecto es comparable, sino que cuando establecemos que dos normas son o similares o diferentes o tienen la capacidad de ser comparables. Entonces, wow, tenemos una serie de verdad de problemas y desafíos que yo no sé si los podremos responder todos, pero yo creo que vale la pena levantarlos, ¿no es cierto? Y eso nos habla de una naturaleza compleja de la comparación. De hecho, si uno va al libro de Harold Guterrich, cuando habla del método comparativo, parte con esta frase. Y dice, la compleja naturaleza de la comparación, la amplitud del área en que puede aplicarse, la diversidad de finalidades que pueden conseguirse son factores que se combinan para hacer más difícil y en muchos aspectos ineficaz cualquier intento de descripción del método comparativo. O sea, imagínense, tiene un capítulo completo donde habla del método comparativo y parte diciendo, chiquillo, la contienda es desigual, esto es sumamente difícil y además no sé si es tan eficaz referirse al método comparativo. Algo que en particular yo no creo que sea, o sea, si bien es cierto, es muy difícil, pero alguien te tiene que decir cómo comparar, ¿no es cierto? O sea, no puedes tener un libro que se llama Introducción al Derecho Comparado o simplemente Derecho Comparado y no darle luces a tus lectores respecto de qué, o más bien dicho, cómo comparar. Entonces, ese es por lo menos la base o lo preliminar de esta clase, que estamos ante a un tema que es bastante debatible, que tiene muchísimas aristas, que hay algunos pesimistas como Harold Guterrich que cree que no vale la pena ni siquiera referirse a él porque, no sé, es algo que nace, pero es tan complejo también y tiene tantas finalidades que es muy difícil. Entonces la tarea del día de hoy es un poco derribar el mito de Harold Guterrich y demostrar de que, bueno, hay otros autores que son un poco más valientes en referirse a cuál es el método comparado, de cómo se compara. Y también hay muchísimas críticas alrededor de esas opiniones. Pero en ningún caso es un tema que es tan complejo, esotérico, que uno, tanto como profesor o como estudiante, no lo pueda, aunque sea discutir. Y antes de empezar con cuál es el método, hablemos de cuál es el objeto de la comparación, de qué estamos comparando. Y generalmente en la literatura se distinguen dos tipos de comparación cuando hablamos de objeto. Primero está la macrocomparación, donde comparamos sistemas jurídicos o tradiciones completas. Son estos libros grandes con estampado grueso que dice las tradiciones jurídicas del mundo y nos hablan sobre el inicio del common law, la tradición jurídica del derecho civil. Autores como John Merriman, que probablemente ustedes leyeron en Introducción al Derecho, en las cuales se retratan
y se hace comparaciones de sistemas macro, ya no hablando específicamente, no se refiere a un país determinado, a una localidad, a una comunidad, sino que estas grandes corrientes donde se estudia como la influencia del derecho romano, de la religión en algunos casos, etcétera. Uno de los precursores de la macrocomparación moderna es René David, que tiene un libro que se llama Los grandes sistemas jurídicos contemporáneos, donde hace referencia a esta macrocomparación, donde cuáles son las similitudes y diferencias entre el common law como una tradición y el derecho civil como una tradición y que chocan. Y en eso hay bastante literatura alrededor y hay muchos profesores que le encanta esta distinción. ¿Y en qué se basa la macrocomparación? Principalmente en identificar rasgos esenciales de cada sistema para diferenciarlo de los elementos variables que tiene, porque evidentemente a pesar de que lo que conocemos como tradición jurídica del derecho civil o continental está presente en múltiples países, como por ejemplo Francia, España, Portugal, uno difícilmente puede decir de que el derecho de Francia, España y Portugal son idénticos. Evidentemente hay ciertos rasgos que son esenciales, que vienen desde su raíz histórica, cultural, sociológica, y hay otros elementos variables que van cambiando con el paso del tiempo y con cada región. Por ejemplo, algunos elementos internos que habla en el libro de Ferreira, Almeida y Moraes. Por ejemplo, se analiza en la macrocomparación cuál es la concepción del derecho, la estructura de las reglas jurídicas, las fuentes, cuáles son las fuentes del derecho, cómo se crean, cuáles son su importancia, su jerarquía, cómo se descubre el derecho aplicable, algo que para nosotros es bastante simple acá en Chile, que si uno quiere buscar la regla, uno simplemente va a leychile.cl o abre su lindo código todo destacado y con banderita y puede encontrar la regla precisa para un caso en particular. Sin embargo, eso en países del common law eso no necesariamente es así. El descubrimiento de la regla aplicable varía en otros sistemas. Entonces, en la macro comparación uno, por ejemplo, puede hacer esta comparación de cómo se descubre el derecho a la regla aplicable en un caso determinado. Hay otras, por ejemplo, también cómo se enseña el derecho en distintas partes del mundo según las distintas tradiciones, cuáles son los órganos de la aplicación del derecho, etcétera. Hay una amplia lista de aspectos que uno puede analizar dentro del marco de la macro comparación. Ahora, por el otro lado está la micro comparación y que se relaciona con el objeto de la comparación son instituciones o problemas legales específicos, ya sea de dos países distintos, de dos comunidades, en las cuales hay una especificidad un poco más detallista que en la macro comparación. Como por ejemplo cuando uno hace la pregunta, ¿cuándo ha de atribuirse al fabricante de un bien defectuoso los daños que sufre el consumidor? Uno no está comparando qué es lo que dice el common law respecto de esto, ni cuál es la tradición, ni qué tiene que ver el derecho romano en esto, aun cuando son preguntas y son insumos bastante relevantes en algunos casos. En la microcomparación lo que queremos hacer es ver instituciones legales como por ejemplo la protección del consumidor o la existencia del concepto de consumidor en distintos derechos. Otra pregunta que habla también sobre microcomparación puede ser ¿qué derecho goza un enfermo terminal en el sistema de salud? Y uno puede hacer ese análisis respecto de uno, dos o más sistemas de derecho o más derechos nacionales también. Entonces esa es la diferencia en cuanto al objeto de la comparación. Y cuando hablamos de microcomparación, el método forma en la cual opera generalmente y el más aceptado es el método funcional. Gran parte de la literatura de derecho comparado le da muchísimo detalle, interés y referencia al método funcional. Y el método funcional parte a inicios de el siglo pasado con Ernest Rutherford como su precursor, aun cuando no habla de funcionalidad, pero de ahí se toman algunas ideas que años más tarde, en la década de los 70, nuestros amigos Schweiger y Coates
logran estructurar la teoría del método funcional. Entonces, si uno habla sobre cómo se compara, probablemente en distintas partes del mundo van a tener una clase sobre el método funcional. ¿Y de qué se trata el método funcional? El método funcional tiene el principio de la funcionalidad. ¿Qué quiere decir? Que, como dice el texto de Zweig y Coates, lo único que se puede comparar en el ámbito del derecho son cosas que cumplan la misma función social. Y esto está basado en un parrafito muy pequeño en el libro que dice lo siguiente, dice, el sistema jurídico de toda sociedad enfrenta esencialmente los mismos problemas, los resuelve por medios muy diferentes entre sí y a pesar de todo obtiene resultados similares. Entonces lo importante del método funcional son dos cosas. Primero, el concepto de función social. Eh, Solucionamos el problema de la lámina número 1, de la diapositiva número 1, sobre qué se puede comparar y qué no. La respuesta del método funcional es, usted puede comparar aquellas cosas, ámbitos en el derecho que cumplen una misma función social. ¿Qué quiere decir? Hay un problema, ¿cuál es la solución? Si una institución, por ejemplo, cuando hablábamos en la lámina anterior respecto de la responsabilidad del fabricante por el bien defectuoso, lo que estamos haciendo es comparar la función social de una solución a un problema que es que alguien compró algo que le salió malo. Y eso puede ser una institución A en un caso o puede ser una institución Z en otro derecho. Y ya vamos a ver algunos ejemplos del método funcional y también vamos a ver cómo se hace el método funcional. Pero lo importante del método son estas dos cosas. Es comparable a aquello que cumple la misma función dentro de la sociedad. Y segundo, este paradigma de que básicamente todos los que estamos en el mundo, en esta gran sociedad global, nos vemos enfrentados a los mismos problemas. Probablemente nos damos muchas vueltas para resolverlo, pero al final los resultados son exactamente los mismos. Este es como el axioma del método funcional. Y para eso, para lograr esto, el libro de Zweig y Coates nos da 5 pasos. He visto otros autores que les gusta añadir otros pasos más, hacer algunas distinciones, pero uno podría resumirlo en 5 simples pasos. Presentar una pregunta de investigación, primero. eh, Elegir un sistema o los sistemas a comparar. Listar las similitudes y diferencias. Adoptar una perspectiva libre de sesgo y realizar una evaluación crítica de lo descubierto. O sea, ¿qué es lo que queremos? Una mejor solución. Eso es. Acuérdense, función social. La función social es resolver problemas. Entonces, si lo que queremos comparar, ¿cuál es el fin de la comparación? En este caso, para el método funcional, es encontrar la mejor solución a un problema. Y revisemos cómo uno va al paso a paso y también cómo en el paso a paso también salen otras preguntas que en el libro de Introducción al Derecho Comparado no se resuelven de manera tan clara o por lo menos no son satisfactorias. Vamos al paso número 1, dice presentar una pregunta de investigación. El libro señala que debemos ir hacia una pregunta que diga cómo se soluciona el problema social X, ya sea en el caso, en los ejemplos anteriores, en cuanto al derecho de salud, algo quizás no tan teórico, sino que algo muy, muy simple. ¿Qué derechos tiene una persona que está enferma y que sabe que probablemente su enfermedad es terminal? ¿Qué derechos tiene en el sistema de salud? Imagínense, no estamos hablando de eutanasia, no estamos hablando de tratamientos específicos, simplemente algo general, un problema social. Y se elabora una pregunta al respecto de eso. Entonces, eso inmediatamente nos hace evitar preguntas tendenciosas. Eso es algo muy interesante. Por ejemplo, el libro dice, uno debiese dejar de lado un poco el derecho nacional y hacer una pregunta en base a la función social. Y eso deja de lado preguntas como esta, por ejemplo, ¿cómo regula el derecho extranjero la tradición de bienes inmuebles? Ahora, ¿por qué es tendenciosa esa pregunta? Es tendenciosa porque, primero, dice,
se dedica solo a hablar del derecho extranjero, entonces no hay una comparación. Pero dejando de lado eso, habla de dos cosas que probablemente en derechos extranjeros no existe, que son el concepto de la tradición y de los bienes muebles. Eso es algo muy particular a una determinada tradición jurídica y que probablemente si uno va a hacer una comparación con, ya no con el common law, no algo tan eurocéntrico, pero quizás con sistemas de derecho del lejano oriente, con el derecho chino, el derecho de algunas comunidades en la India, por ejemplo, que alguien hable de tradición y bienes inmuebles y que eso esté en la pregunta inicial, inmediatamente te hace comparar o te da un sesgo en la comparación, porque uno iría a revisar a ver qué es lo más cercano a la tradición y qué es lo más cercano a un bien inmueble en el otro derecho, cuando probablemente quizás el derecho que nosotros estamos estudiando para la comparación resuelve el problema de la tradición, que es la entrega, el traspaso de la propiedad, lo resuelve de una manera súper distinta y quizás en algo que probablemente no cabe dentro de los cánones del derecho civil. Entonces, cuando dice presentar una pregunta de investigación, a lo que se apunta es hablar sobre el problema, porque acuérdense de que el principio de funcionalidad se basa en que somos casi todos iguales, o sea, no casi todos, todos somos iguales, nos vemos enfrentados a los mismos problemas y terminamos en las mismas soluciones. Entonces, si es que nosotros vamos con una pregunta que es tendenciosa, eh, perdemos de vista ese principio. Además, también, por ejemplo, hay otro problema en este caso cuando uno presenta una pregunta de investigación, porque cuando uno revisa el derecho y ve que no hay ley respecto de ese problema, e inmediatamente, esto a mí me pasó una vez cuando estaba haciendo un estudio comparado respecto de el desarrollo sostenible de biocombustibles. Y me acuerdo que me tocó ir a investigar a Jamaica, en Kingston, y tuve una serie de seminarios donde presentaban altos funcionarios, era un proyecto de investigación de la OEA. Y yo en ese tiempo, muchísimo más joven, se me ocurrió decir, bueno, pues, en verdad Jamaica no tiene regulación de los biocombustibles. Y efectivamente, si uno se metía a internet, revisaba los repositorios, era muy difícil encontrar ni siquiera una política de uso de biocombustibles, mucho menos una regulación. Entonces uno, al presentar la pregunta de investigación, uno se equivoca al creer de que exclusivamente las normas están escritas. Y me llevé la mala experiencia de darme cuenta, o por lo menos me retaron ahí, de varios agricultores y gente de la industria de los biocombustibles en Jamaica. Me dejaron muy en claro de que si bien no había regulación, había una serie de normas y estándares comerciales y culturales que hacía que el mercado funcionara y que se, por lo menos se asegurara determinado nivel de sostenibilidad de los biocombustibles. Entonces, cuando uno de repente ve que el derecho extranjero no tiene ese mismo problema, también hay que preguntarse por qué no lo tiene y de repente buscar un poco más en el derecho extranjero, quizás en fuentes extrajurídicas, para llegar al tema de la función social. ¿Ok? El segundo paso es la elección de los sistemas a comparar. Entonces, Schweiger y Gotts dicen el comparatista debe sumergirse en el derecho extranjero, hacer un análisis. En esto ahí hay que hacer un doble clic en el tema del lenguaje que habíamos visto en la clase anterior y principalmente en el uso de las fuentes jurídicas, algo que Guterrich avanza bastante. Para Harold Guterrich, la parte del método comparativo, después de decir esa cita que destaqué anteriormente, de decir que esto era muy complejo el método comparado, lo que se dedica el resto del capítulo es a decir cómo uno tiene, o los desafíos que tienen los abogados ingleses a realizar comparaciones con el derecho continental de Francia, de España, de Alemania, y el uso de las fuentes jurídicas. Eh, y es bastante interesante porque hay cosas que para la tradición del derecho civil, como la que tenemos acá en Chile, son sumamente fáciles y las tenemos ahí en nuestra mente y algo que nos enseñan desde el primer año de la universidad, como el uso de las fuentes. En otro derecho es completamente lo contrario o tiene algún, eh,
alguna faceta que nosotros no conocemos. Entonces eso lleva a muchísimas confusiones y malos entendidos. Por ejemplo, lo que dice Guterres es que los abogados ingleses creen que todo el derecho continental está en los códigos, porque lo que caracteriza al derecho continental fue su proceso de codificación. Y evidentemente hay muchas cosas que no están en los códigos. De hecho, yo creo que en términos civilistas y comerciales, em, ya no basta con tener solamente el código, hay un sinfín de leyes e incluso también de normas que están desperdigadas en el sistema y que ya mm, tener simplemente el código o realizar una comparación basada en los códigos no es lo suficiente. O lo otro también que dice Guterres es al revés, que aquellos que están en el derecho civil, cuando van al common law, creen que todo está en la jurisprudencia y que no hay normas, no hay leyes. Y eso también altamente equivocado. Los países, Inglaterra, el Reino Unido tiene leyes y Estados Unidos tiene leyes también. Y de hecho también tiene un código de comercio, pero eso no significa que el uso de las fuentes sea la misma. Eso lo vamos a ver en la segunda unidad también. Y en la elección de los sistemas a comparar, cuando nos sumergimos en el derecho extranjero, también acá es algo que lo hablan un poquito los autores, pero que cuando uno presta su atención a la función social, el uso de fuentes extrajurídicas se hace mucho más relevante, porque como ya sabemos, hay muchas cosas que no están escritas o que entender cuál es su aplicación, para eso necesita fuentes extrajurídicas, para determinar el problema y la solución social. Entonces, en eso yo creo que es destacable el método funcional porque te dicen no te quedes simplemente con lo que dice la ley. Después avanzando en el texto, cuando habla sobre este segundo paso, ahí hay algo bastante odioso de Soy que hace una distinción entre sistemas legales afiliados y significativos. Y de hecho ahí tira una frase que yo creo que así pasa palabra, así, equivocado, equivocado. Porque ellos dicen, miren, cuando vayan a elegir distintos sistemas o distintos derechos, váyanse a los originales, a los clásicos. Comparen el derecho inglés con el derecho alemán, el derecho francés. Y después dice, los sistemas jurídicos de España y Portugal no requieren ni justifican una investigación intensiva. Yo creo que sí. Todos los juristas españoles y portugueses revolcándose en su tumba y todos los profesores de derecho comparado de esos países sacándose los ojos al leer esta parte, eh, porque dice que uno debiese apuntar hacia los sistemas clásicos significativos y no a los afiliados como a las copias. Y eso, bueno, habla muchísimo de la época en la que están, de la nacionalidad de los autores, ambos europeos, y también del el eurocentrismo que tienen los autores. Y algo también que se da mucho en el derecho privado y es algo que por lo menos los constitucionalistas y la gente que se dedica al derecho público eh, critica apenas puede, que en el derecho privado esto de los clásicos, de ir al Código Civil francés y esta fascinación que existe con estos derechos clásicos que dejan de lado la posibilidad de comparar otros sistemas jurídicos que probablemente tienen soluciones que son quizás más modernas o que en base a su desarrollo histórico-cultural son dignos de comparar. O sea, no sé si es que la frase de para que comparan los sistemas jurídicos de España y Portugal sea justificada, pero bueno, cada loco con su tema. Em, y finalmente, uno de los criterios que da Soy y que también lo hablan otros autores es menos es más. Tratar de no hacer una comparación de 20 países porque probablemente mucho se pierde en el sistema. Entonces hay una serie de criterios para seleccionar los sistemas y en eso bastante surtida en la cantidad de explicaciones. Yo creo que en este paso lo que es suficiente es mencionar por qué lo eligieron, por qué eligieron comparar A con B. ¿Ya? Y eso yo creo que mientras apliquemos honestidad académica, como habíamos conversado en clases anteriores, yo creo que no hay problema. Después en el paso 3 uno va a la comparación.
Uno hace una lista de similitudes y diferencias en la forma en que ambos derechos resuelven el problema. Y para eso, Soy-Gricos dice, miren chiquillos, tienen que elaborar un informe por cada uno de los derechos, después toman esos informes y empiezan a revisar cuáles son las diferencias y cuáles son las similitudes. Y en este punto no se explaya mucho el libro porque dice que cada comparación tiene sus propias particularidades y decirle a la gente cómo tiene que encontrar similitudes y diferencias es un poco, no pedagógico, sino que un poco, eh, no sé, tratarlos como niños. Entonces, da un poco más de flexibilidad y diga, bueno, háganlo como se les plazca dentro del límite de encontrar similitudes y diferencias. Y también dice que el otro límite es que la mera yuxtaposición de leyes no es derecho comparado. Entonces, si es que usted dice, bueno, la descripción del derecho A es esta y la descripción del derecho B es esta otra, eso no es derecho comparado. Acuérdense, si es que no hay un ejercicio intelectual de encontrar similitudes y diferencias, no es derecho comparado. A esta altura yo creo que ya lo sabemos de memoria, ¿no es cierto? El paso 4 es adoptar una perspectiva libre de sesgo. Y en esto, o sea, aquí se pone bien esotérico Soy Gricots, porque dice, hay que liberarse a cada solución hay que liberarla del contexto de su propio sistema. Entonces, hay que crear una sintaxis y un vocabulario especial para describir cada uno de los derechos. Así como cuando hace unas láminas atrás hablábamos sobre eh, hacer una pregunta sobre la tradición, cómo regula la tradición en otro derecho, ahí uno lo que está haciendo es aplicar su propio sesgo, su subjetividad, lo que ya aprendió, su derecho nacional. Entonces, es como ese dicho, aunque la mona se vista o el mono se vista de seda, mono queda. Algo muy parecido es acá. Uno puede cambiar, presentar la solución lo más objetivamente posible, pero si es que uno no lo viste bien y le saca un poco el contexto, lamentablemente lo que uno está haciendo es trasplantar el derecho nacional o la visión que uno tiene del derecho nacional hacia el derecho que está comparando. Entonces, el libro habla muchísimo sobre esta li- eh, liberar del sesgo personal a la solución. Entonces, para tener algo un poco más claro, más científico de qué es lo que pasa si A y B tienen este problema y la regla es C, hablado como en términos más bien impropios. No darle la propiedad de cada sistema, sino que extraerlos un poco así. Entonces, en esta parte, Swigert y Coates hablan sobre la creación de una ciencia del derecho universal, porque al final, si es que uno hace este proceso con todos los derechos, lo que va a tener no es un derecho eh, subjetivo, sino que va a tener un catálogo de distintas soluciones, todas aquellas muy plausibles y que están siendo aplicadas en distintos lados del mundo. Entonces uno no sabría en qué parte están haciendo, sino que simplemente la forma en que se está solucionando. Y eso haría como un derecho universal, porque uno podría tomar las mejores y aplicarlas en un lugar. Entonces, esto es algo muy parecido cuando conversábamos sobre la comparación científica, que uno utiliza la comparación cuando no puede experimentar. En esta parte es exactamente lo mismo. Cuando no podemos hacer experimentos, utilizamos la comparación para extraer de manera científica cuáles son las mejores soluciones. Entonces, en esta parte, en este paso, dice, lo que debemos trazarnos como objetivo es un derecho comparado verdaderamente internacional con el cual se construyan los cimientos de una ciencia del derecho universal. Se dice, el derecho no conoce de fronteras, esas cosas son invenciones nuestras, son constructos sociales. Entonces, las distintas soluciones, acuérdense, todos enfrentamos los mismos problemas, nos damos vuelta para resolverlos, pero llegamos a las mismas soluciones. Entonces, si es que logramos identificar el problema y esa solución, lo que vamos a hacer al final es una ciencia del derecho universal, algo muy objetivo, en la cual nosotros podamos ver toda la matrix de las soluciones a los problemas sociales. Ese es el paso 4. Y el paso 5, una vez que yo ya tengo a mi disposición la descripción de todas las soluciones, voy y realizo mi evaluación crítica de lo descubierto.
Entonces dice, los abogados habituados a la crítica y movidos por el deseo de mejorar el derecho no pueden abstenerse de emitir comentarios acerca de un principio práctico mejor. Y eso quiere decir de que una de las soluciones que encontremos va a parecer mejor o peor, o una va a ser la más justa y adecuada. Entonces al final, con la evaluación crítica del que está comparando, dice, ¿saben qué? Al ver estas soluciones, yo creo que la solución de este otro país es mejor. Entonces, lo que se hace es tender hacia la unificación del derecho, algo que vamos a ver en la próxima clase, porque es algo que no todos están de acuerdo. Ahora, esa es la explicación del método funcional en breve. Evidentemente hay muchas cosas en los textos que son dignas de repasar, porque hay muchísimas discusiones particulares y ejemplos que son muy buenos para ilustrar de qué se trata y cuál es la extensión del método funcional. En la próxima clase vamos a conversar sobre las críticas al método funcional, porque esto, si bien es cierto, es el paradigma más importante de cómo comparar. Eso no significa que no haya sido o que no tenga algunos detractores, ¿ya? Y eso lo vamos a ver en la clase que viene. Pero en esta clase lo que les voy a pedir es que en la actividad de evaluación de esta clase, en base a las lecturas y a lo visto en clase, expongan un ejemplo real o ficticio de comparación utilizando el método funcional. Sean creativos, traten de comparar algo, incluso algo ficticio, y, y lo único que les voy a pedir es que identifiquen los pasos en la comparación, sin pauta, algo como ustedes lo entendieron y vamos viendo de ahí. A mí me encantaría revisarlo y poder dar un poco de feedback. Por ejemplo, a mí una que se me ocurrió cuando estaba preparando la clase era la protección de los intereses patrimoniales de los acreedores en el caso de deudas impagas en Wakanda y Lilliput. Imagínense cómo sería. Y uno ahí establece, por lo menos, lo que quiero es que podamos hacer una comparación, pueden hacerlo en términos reales también y, por favor, si es que alguien quiere extenderse y hacer una comparación real o tomar una comparación de algún artículo y explicarla, bienvenido sea. Pero lo que me interesa de esta actividad es que podamos identificar los distintos pasos, porque eso va a ser fundamental para entender por qué hay tanta crítica al método funcional. Y yo creo que ya ustedes al escuchar esto y al leer los casos, hay muchas cosas que, como que no hacen tanto sentido, ¿no es cierto? Así que con eso los dejo en la clase número 7 y como les decía, en la próxima clase vamos a revisar algunos aspectos críticos al método funcional. Muchas gracias.